Continuando con nuestro curso básico de LTSpice aplicado a los circuitos eléctricos, los temas que ya hemos ido desarrollando han sido los siguientes: el entorno de simulación en LTSpice, el entorno de los gráficos en LTSpice, el uso de la sentencia .op, el uso de las fuentes dependientes, el uso de la sentencia .dc, el uso de la sentencia step_param, y hemos mostrado a su vez cómo usar esta sentencia para poder simular un potenciómetro, ya que en la lista de componentes de este simulador LTSpice no tiene a este dispositivo. También hemos visto en el tema 7 el uso de la sentencia .tf. Con los temas 3, 4, 5 y 6 explicados, el análisis básico en DC ha sido concluido. El tema 7, cuando vimos el uso de la sentencia .tf, lo aplicamos también en el análisis en DC. Después, en el tema 8, se mostró el uso de la sentencia .tran, la cual fue usada para mostrar cómo simular fuentes senoidales, fuentes pools, fuentes PWL, fuentes exponenciales y fuentes senoidal amortiguada. En todas estas simulaciones que hemos hecho se usaron fuentes de tensión. Lo mismo se puede hacer en las fuentes de corriente. Ahora estamos viendo en el tema 9 los circuitos con interruptores y condiciones iniciales, en donde ya hemos mostrado cómo simular los interruptores. También ya hemos visto acerca de las condiciones iniciales en los capacitores y circuitos transitorios de primer orden RC. También ya hemos visto cómo simular las condiciones iniciales en los inductores y los circuitos transitorios de primer orden RL. A partir de ahora veremos cómo simular los circuitos transitorios de segundo orden, o también conocidos como circuitos RLC. Entonces, en esta parte 9, viendo lo que corresponde a los circuitos transitorios de segundo orden, tendremos que este estudio se dividirá en las siguientes partes. En la parte 1, que es la que vamos a ver hoy día, los circuitos que simularemos estarán conformados solo por resistencias, inductores y capacitores. Estos dos últimos ya vienen con sus respectivas condiciones iniciales. Aquí se les va a indicar cómo introducir dichas condiciones iniciales en los inductores y capacitores. En la parte 2, los circuitos que simulemos estarán conformados solo por inductores, capacitores y resistencias, también interruptores. En esta parte, y solo donde resulte apropiado, se hará un muy breve repaso del uso de interruptores. Para aquellos que ya conocen cómo usar estos dispositivos, pueden obviar este repaso sin pérdida de continuidad. Entonces, estos circuitos que simulemos en esta parte están clasificados como circuitos transitorios segundo orden o circuitos RLC. Se mostrará también cómo hallar las condiciones iniciales de los inductores y capacitores, ¿no?, por procedimiento de simulación. Asimismo, se mostrará cómo contrastar los resultados teóricos con la simulación. Es decir, en el análisis teórico de este tipo de circuitos solo obtenemos expresiones matemáticas, pero en las simulaciones que ahora haremos solo nos mostrarán resultados gráficos. Entonces, a partir de esta parte 2, les mostraré cómo introducir las expresiones que se obtengan en el cálculo teórico en la misma gráfica que nos muestre el simulador. Y esto se hace con el objetivo de verificar si ambos resultados coinciden gráficamente, con lo cual validaremos nuestros resultados teóricos. En la parte 3, los circuitos que simularemos estarán conformados solo por capacitores, inductores y resistencias. Los capacitores e inductores con sus respectivas condiciones iniciales, si es que el problema sí lo está mostrando, y también van a haber fuentes de tensión y o corriente de tipo escalón. Entonces, estos circuitos que simularemos en esta parte están clasificados como circuitos transitorios segundo orden o circuitos RLC.
Asimismo, si no se dan las condiciones iniciales, se mostrará cómo hallarlas y también se mostrará cómo contrastar los resultados teóricos con la simulación, tal como se va a hacer en la parte 2. Es importante recalcar que aquí el énfasis es en las técnicas de simulación y no en el análisis teórico. Es decir, a lo largo de estos videos se mostrará cómo simular los circuitos. El análisis teórico de estos circuitos que simulemos solo se hará donde resulte apropiado. Bien, entonces partamos hacia ese objetivo. Bien, vamos a comenzar entonces con este video. Este de aquí es el primer problema. Se nos pide hallar el voltaje en el condensador para tiempos mayores o iguales que 0 con V sub C en tiempo igual a 0 igual a menos 4 voltios y sub L en tiempo igual a 0 igual a 4 amperios. Entonces estos dos de aquí son las condiciones iniciales tanto del capacitor y del inductor. Bien, vamos entonces a proceder a simularlo. Como siempre recomiendo que a estas alturas ya debemos manejar muy bien los atajos que nos provee el teclado, ¿no? Por ejemplo, yo aquí aprieto en el teclado, aprieto la letra R, nos sale la resistencia, aprieto la letra L, nos sale la bobina, control R y va rotando el inductor, o en este caso el dispositivo, ¿no? Clic, después la letra C, el condensador. Bien, la letra F3 para proceder a cablear. Acá le vamos a poner la tierra, que es apretando la letra G. Usar los atajos del teclado de verdad que nos ahorra mucho tiempo, es muy recomendable aprenderlos. Bien, de acuerdo a lo que habíamos visto, esta vale 6, esto es un Henry, 0.04 faradios. Este es 6, este es un Henry y como siempre, tal como hemos visto en los videos anteriores, es bueno colocar una resistencia en serie muy pequeña como parte del modelo del inductor. En este caso yo le pongo un micro ohmio, o para que de alguna forma se limite la corriente que vaya a pasar por este dispositivo, ¿no? Y el capacitor 0.04 faradios. Bien, este inductor tiene de corriente inicial 4 amperios, este capacitor tiene de tensión inicial menos 4 voltios, entonces primero coloquemos aquí la tensión inicial en el capacitor. Entonces en el capacitor tenemos, o mejor dicho, está entre los nodos, abajo vemos N002 y aquí ground. Entonces tenemos que colocar aquí un punto IC, initial condition, voltaje. Ya estamos viendo que esto es el N002, aquí está el ground, aquí está 0, entonces voltaje entre N002,0 igual a menos 4 voltios. Ya. Y también tenemos que ver cómo colocar la corriente inicial por este inductor. Entonces para ello tenemos que ver cómo es que o qué nodo es este, ¿no? Y cómo es que estos nodos se están disponiendo en el netlist. Ahora, este de acá es el nodo N001 y este, como ya sabemos, es el nodo N002. Entonces este de aquí es el nodo 001 y este es el nodo 002. Entonces vamos al netlist a ver cómo es que el simulador ha puesto o ha dispuesto estos dos nodos. Entonces vamos a ver que la L1, esta inductancia, como está dispuesta en el netlist. Aquí nos vamos a View, Spice Netlist. Aquí en L1
está entre los nodos N001 y N002. El valor es 1 Henry y la resistencia en serie como parte de esa inductancia es un microohm. Entonces, según el netlist, nos informa que el L1, la bobina 1, está entre el nodo 001 y el N002. Y según dato del problema, nos dicen que la corriente inicial es 4 amperios y nos dicen también que va en esta dirección. Entonces, la IL en 0 amperios es 4 amperios, la IL en 0 segundos es 4 amperios en esta dirección, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos que informar que en la condición inicial, si nosotros ponemos por punto IC y en L1 igual a 4 amperios positivo, el simulador toma que va desde este primer nodo hacia este segundo nodo. Entonces si yo pongo aquí positivo, nuevamente la corriente va desde el simulador toma que la corriente inicial va desde este primer nodo a este segundo nodo. Entonces la corriente estaría yendo en este sentido, ¿no? Si es que yo acá pongo positivo 4 amperios. Y efectivamente es así. Entonces, si yo acá hubiese puesto nuevamente menos 4 amperios, el simulador lo va a tomar como que va desde este segundo nodo hacia este primer nodo. Entonces, con menos 4 amperios como corriente inicial, el simulador lo va a tomar que va así, desde el nodo N002 hacia el nodo N001. Pero eso no es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es este primer caso. Entonces colocamos estas dos condiciones iniciales. Nos vamos a punto P, clic derecho aquí, Help Me Edit, aquí al último, punto IC, clic aquí, punto IC Statement, que es punto Initial Condition, en Name, doble clic. Ahí colocamos voltaje en el nodo N02,0, ¿no? Es decir, el voltaje entre este y este nodo, ¿no? Es igual a, como ya le hemos dicho, menos 4. Value menos 4. Y aquí la corriente que pasa por la inductancia 1, ¿no? Aquí vemos la inductancia 1, la bobina 1, en value ponemos 4. Bien, ahí están las condiciones iniciales. Y vamos a simular, clic derecho, Edit Simulation Command. Aquí en Transient, no sé, le podemos colocar, por ejemplo, 5 segundos, se me ocurre, ¿no? Y de ahí vamos viendo cómo va. Bien, entonces ya estamos listos. Simulamos. Y vemos la tensión de este capacitor de aquí. Clic aquí, ahí lo tenemos. Pudimos haberla detenido en 3 segundos. A ver, aquí en Stop Time 3 segundos. Bien, y ahí lo tenemos. Esta es la respuesta teórica. Esta es nuestra respuesta que le hemos hallado con cálculo manual. Y vamos a introducir esta respuesta al LTSpice. Menos 4e a la menos 3t. Entonces, clic derecho aquí a traces, menos 4 por exponencial menos 3 por time, ¿no? Podemos dar clic aquí, cerramos todo esto por coseno de 4t. Hay que recordar que esta respuesta está en radianes, aquí lo tenemos que pasar a grados. Entonces esto es por coseno, vamos a poner 180 entre pi por 4t.
por 4 por time. Si queremos le damos clic o simplemente escribimos. Bien, más 22 a la menos 3t seno de 4t. Entonces 22 por exponencial, vamos a copiar esto. Todo esto en realidad vamos a copiarlo y le cambiamos el coseno por el seno. Coseno por el sin. Bien, ya tenemos la expresión y primero observemos que ambos ejes 10 comienzan en menos 4 aquí abajo y ambos ejes 10 terminan arriba en 8 y ambos ejes 10 tienen una separación de 1 en 1, ¿no? Van de 1 en 1. Ambas respuestas están coincidiendo, ambas gráficas están coincidiendo. Bien, entonces con eso podemos decir que la respuesta que hemos hallado de forma teórica se corrobora mediante simulación. Vamos a guardar este circuito. File save as. Crear otra carpeta. New. RLC. Listo, hacer el circuito 1. Bien, vamos ahora al segundo circuito. Nos piden hallar el voltaje aquí para T mayor o igual a 0 con voltaje en el condensador en tiempo igual a 0 voltios, ¿no? Aquí igual a 0 voltios. La corriente que pasa por el inductor es en tiempo igual a 0 es menos 12.25 miliamperes. Bien, entonces estos dos de acá son las condiciones iniciales que nos están dando tanto para el capacitor como para el inductor. Entonces vamos a armar el circuito. Todo está en paralelo. Entonces vamos a desarmar esto. Bien, ya lo tenemos. Lo ordenamos un poco. Ya le vamos a cambiar las condiciones iniciales. Bien. Este vale 0.125 micro, este vale 8 y este vale 20K. 0.125 micro, este vale 8 henrios. Siempre colocando la resistencia en serie para que limite la corriente. Esta resistencia es como parte del modelo, es una propiedad del inductor. Tiene que limitar la corriente. Y esto de aquí es 20K. Bien, ahora vamos a proceder a colocar las condiciones iniciales. Veamos entonces qué nodo es este, dado que este ya sabemos que es 0, ¿no? 0, el nodo 0. Bien. Y este de acá, vean que este de acá es el mismo nodo de acá. Bien. Este es el nodo 1 y este de acá es el nodo 0. Entonces este de acá es el nodo N001, este es el mismo N001. Entonces vamos a colocar las condiciones iniciales. Primero la condición inicial para el condensador, que es la más fácil, nos dicen que es 0 voltios.
Entonces tenemos que colocar un punto IC voltaje entre este y este nodo, entre N001, 0, es decir, entre este y este nodo es igual a 0. Ahora vamos a ver cómo es que el netlist ha dispuesto estos nodos. Entonces aquí el inductor, vamos a ver cómo es que el netlist, el inductor 1, vamos a ver cómo el netlist ha dispuesto estos nodos. Yo podría acá colocar directamente entre el N001 y 0, pero hay veces que el netlist voltea esos nodos. Entonces vamos a ver cómo los ha colocado. View, Spice Netlist. L1 está entre 0 y N001, ¿no? Su valor es 8 henrios, la resistencia en serie como parte de su propio modelo de ese inductor es 1 microohm. Entonces está entre los nodos 0 y N001. Entre el nodo 0 y N001. Ahora hay que darnos cuenta de lo siguiente. Aquí nos están diciendo que la corriente en tiempo igual a 0, la corriente inicial por este inductor es menos 12,25 mA y nos dicen que la corriente viene en esta dirección hacia abajo, ¿no? Desde N001 hacia 0. Pero ya que aquí nos dicen que es menos, es negativa, en realidad la corriente va hacia arriba. No en la dirección que me indica el problema, sino va en dirección contraria, dado que nos están diciendo corriente negativa, 12.25 mil. Entonces esta corriente está yendo hacia allá y estaría yendo según el circuito desde el nodo 0 hacia el N001. Por lo tanto, en este punto IC, si es que yo coloco por ejemplo el punto IC corriente L1 igual a 12.25 mili, positivo acá, el simulador va a entender que va desde este primer nodo, tal como está dispuesto en el netlist, hacia este otro nodo de aquí. Bien, vamos entonces y esa es justamente la dirección que queremos, ¿no? De acá hacia acá, dado que esto de acá es negativo, ¿no? Negativo, ¿no? Con respecto a esta dirección que nos da el problema. Bien, entonces coloquemos los valores. 0. No hay que olvidar que cuando yo coloco una tensión inicial, este primer nodo de acá es con respecto a este nodo de acá, es decir, tensión inicial es este nodo, o sea, la tensión en este nodo con respecto a este nodo. Entonces lo podríamos ver como esta tensión de acá con respecto a la tensión en este punto con respecto a este punto de acá, ¿no? O la medida de la tensión entre este y este otro punto, ¿no? Bien, entonces coloquemos voltaje, clic derecho aquí, aquí le cambiamos, entre el N001 y 0 es 0, y aquí corriente en L1 es 12.25 mili. Listo, ya tenemos entonces establecido nuestras condiciones iniciales. Bien, simulamos, por ejemplo, lo dejamos en stop time 3, ¿no? Aquí en 3 segundos, simulemos y veamos la tensión que hay acá. Ya, ojo, observen que mucho antes de 3 segundos es que se ha producido toda la acción, ¿no? Por acá está, entonces acá no sé, se me ocurre clic derecho acá en stop time ponerle, pues no sé, se me ocurre 50 milisegundos, ¿no? Para ver. Sí, suficiente, en 50 milisegundos ya se estableció. Bien, ahí tenemos el resultado.
y vamos a comparar con nuestra con lo que hemos hallado teóricamente. Esto es 100 por e a la menos 200t por seno 979.8t. Bien, entonces coloquemos esto aquí. Recordemos que esto de aquí está en radianes. Cuando lo pasemos al simulador tenemos que colocarlo en grados hexagesimales. Clic derecho en Add Traces. 100 por exponencial menos 200 por time. Podemos escribir time o simplemente le damos clic aquí. Cualquiera de las dos formas. En este caso lo he escrito 203 por seno, entre paréntesis, pasamos de radianes a grados hexagesimales, 180 entre pi por 979.8t. 978.8 por time. Acá le puedo dar clic y listo. Ya tengo mi expresión. Enter. Observen entonces cómo ambos ejes 10 comienzan aquí abajo en menos 40, ambos ejes 10 terminan aquí arriba en 80 y ambos ejes 10 van de 10 en 10, ¿no? Van de 10 en 10. No hay que olvidar que este eje Y de aquí, el eje Y de la izquierda, corresponde a esta gráfica de acá, a este resultado de acá que está justamente a la izquierda, y este eje Y de la derecha corresponde a la expresión que yo acabo de colocar y que se ha puesto al lado derecho. Entonces este eje Y corresponde a esto, este eje Y de la derecha corresponde a este resultado de la derecha, y este eje Y de la izquierda corresponde a este resultado de aquí que me ha dado el simulador, que lo está colocando aquí al lado izquierdo. Bien, vemos que las dos gráficas coinciden plenamente, con lo cual podemos decir que lo que hemos hallado teóricamente se corresponde con lo que se ha encontrado en la simulación. Obviamente sí, se corresponde. Bien, pasemos al siguiente problema. Esto de acá lo vamos a guardar. A circuito 2. Bien, veamos este otro problema. Nos pide hallar la tensión en el condensador y la corriente por la bobina, ¿no?, para tiempos mayores o iguales que 0, con voltaje en el condensador en tiempo igual a 0 igual a 1 voltio, y la corriente que pasa por la bobina en tiempo igual a 0 igual a 1 medio de amperes, 0.5 amperes. Entonces estos dos de acá son las condiciones iniciales tanto del capacitor como del inductor. Bien, vamos a armar el circuito entonces. Ya. Aquí un inductor de 2 henrios, una resistencia, acá lo vamos a quitar, vamos a mover esto, ya, esto de acá es 10, esto de aquí es 10 ohmios, esto de acá es 1 octavo. Como es 1 octavo, lo colocamos entre corchetes, ¿no?, entre llaves, perdón, para que se pueda hacer la operación. 1 entre 8, 1 octavo, y lo colocamos entre llaves. Eso ya hemos venido comentándolo con anterioridad. Y acá está la otra resistencia de 8 ohmios.
G para la referencia a tierra. Bien, ordenemos un poco acá y procedamos a colocar las condiciones iniciales. Vamos a ver la inductancia, qué nodo es, para ver lo de la inductancia N001, y obviamente esto es ground. Ok, entonces ya sabemos que esto es el nodo 001 y esto de acá es el ground, este es 0. Ya, vamos a ver ahora qué nodo es este de aquí. N002, y obviamente esto es ground. Entonces esto es N002 y nos están diciendo que la condición inicial del capacitor en tiempo igual a 0 es 1 voltio. Entonces entre aquí, de acuerdo a cómo está, aquí hay 1 voltio de condición inicial. Por lo tanto, en el punto IC, que es el punto initial condition, voltaje entre el nodo N002 y el nodo de tierra N002,0 igual a 1 voltio. Es como si estuviera tomando de esta forma, ¿no? El voltaje entre este y este nodo de acá, entre este y este nodo de acá. Bien, 1 voltio. Ahora, para colocar la condición inicial aquí en la inductancia, tenemos que ver cómo es que el netlist ha dispuesto estos nodos, ¿no? Veamos. Vamos por la L1, View, Spice Netlist. L1 está entre 0 y N001. El valor es 2 Henry, o resistencia en serie, que es la resistencia con parte del modelo, es un micro ohmio. Entonces la inductancia la ha puesto entre 0 y N001. Entonces vamos a ponerlo por acá, la inductancia 1 la he puesto entre 0 y N001. Entonces si yo coloco, por ejemplo, aquí nos falta también, ya que vamos a medir corriente, aquí nos falta colocar un sensor de corriente. Sí, un sensor de corriente nos faltó, o me faltó. Sensor de corriente a través de la fuente de tensión, ¿no? En esta dirección 0 voltios para que simule un cortocircuito perfecto, y acá le cambiamos el nombre, en lugar de B1 le ponemos IL1. Ya, listo. Entonces con eso me aseguro que la corriente que yo voy a medir en este sensor de corriente va a ir de más a menos, va a ir hacia arriba, que es justamente como yo estoy colocando, que es la corriente que pasa por acá. Voy a ver si continúa haciendo los mismos nodos, solamente por seguridad, ya que hemos introducido otro dispositivo. A ver, ya cambió, este es N003, y esto cambia porque le hemos introducido otro dispositivo al circuito, N003, este sigue siendo 0, y esto es N002, por lo tanto aquí cambia. N003. Ya, entonces vamos a ver cómo lo ha dispuesto el netlist. View, Spice Netlist, L1 está entre 0 y N003. Ok, entonces L1 está entre 0 y N003. Ok, bien, ahora el problema me indica que viene así la corriente, y nos está diciendo que la corriente por este inductor, ¿no?, en tiempo igual a 0, es decir, su condición inicial es 1 medio, 0.5 amperes. Entonces, de acuerdo a cómo ha dispuesto el LTSpice en el netlist los nodos, si yo pongo, tal como lo venimos haciendo, punto IC y en L1 igual a una corriente positiva, un medio positivo acá, el LTSpice va a entender que
esta corriente que le estoy indicando como condición inicial, la corriente va a ir desde este primer nodo hacia este segundo nodo. Y nuevamente, si es que yo le coloco aquí negativo, por ejemplo menos 1/2, el LTSpice va a tomar como que va a ir desde este segundo nodo hacia ese primer nodo, ¿no? Es decir, poniéndole negativo aquí como condición inicial, la corriente la va a tomar como que va a ir así, ¿no? 0.5 amperes. ¿No? Pero eso no es lo que necesitamos y lo que queremos, ya que el problema nos indica que la corriente va en esta dirección y la condición inicial es positiva con respecto a esta dirección de corriente. Entonces esto no es lo que necesitamos. Entonces solamente nos quedamos con corriente inicial que pasa por el inductor es 1/2. Listo. Entonces va de 0 a N003, entonces va de 0 a N003, pasa por acá medio ampere. Coloquemos entonces aquí ya lo que tenemos. Aquí cambiamos, voltaje en el capacitor es N00, acá, esto de acá no cambia, N002, entre N002 y 0 va 1 voltio. Y la corriente por el inductor hemos dicho que es medio ampere. Entonces acá le ponemos entre llaves 1 entre 2. Listo, ya tenemos bien, ya tenemos todo listo para poder simular. Y aquí 50 mili, no sé, a ver, pongámosle un segundo. A ver qué sale. Simulamos y vemos primero el voltaje. Falta más tiempo, ¿no? En un segundo todavía no se establece. Pongámosle a ver 5 segundos, no sé si me ocurre. Sí, 5 segundos ya se estableció. Bien, entonces ahí tenemos la respuesta. El voltaje es E a la menos 3t más 6t por E a la menos 3t. Coloquemos todo eso aquí. Clic derecho a traces. Exponencial menos 3 por time. Vamos a dar clic. Más 6 por time. Los podemos escribir también. Por E a la menos 3t. Vamos a copiar esto directamente. Bien. Observen que ambos ejes 10 están coincidiendo tanto aquí abajo, ¿no? Ambos empiezan en 0 y ambos terminan aquí arriba en 1.3. Y ambos tienen un espaciamiento de 0.1 en 0.1. Las gráficas coinciden plenamente. Por lo tanto, esta parte de la respuesta está tanto teórico como simulado está coincidiendo. Bien, ahora vamos a ver la corriente, ¿no? La corriente en esta dirección. Ok, veamos. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a copiarlo, vamos a borrar esto. Esto también lo borramos. Y veamos la corriente. Bien. Esta de aquí y teóricamente es 1 medio E a la menos 3t menos 3 medios por t E a la menos 3t. Copiemos esto, lo que teníamos anteriormente en A13 y vemosle la forma. 1 medio entre llaves, 1 entre 2 por, listo, menos, por E a la menos 3t, ya lo tenemos, y acá sería menos, estamos aquí, menos 3 medios por t por E a la menos 3t, menos, entre llaves, 3 entre 2 por time E a la menos 3t. ¿Se me olvida? No. Listo. Observen entonces, ambos ejes 10 comienzan en menos 120 mili, ambos ejes 10 terminan en 540 mili y ambos ejes 10 tienen un espaciamiento de 60 mili en 60 mili.
ambas respuestas están coincidiendo, ¿no? Tanto la respuesta que nos dio el simulador como la respuesta que nosotros acabamos de colocar. Ambas respuestas coinciden gráficamente, por lo tanto podemos decir que lo que hemos hallado teóricamente coincide con lo que se ha encontrado en la simulación. Por lo tanto, nuestra respuesta es correcta. Bien, vamos a guardar esto. Este sería el circuito 3. Bien, eso sería todo.